Bienvenida, Mafi, le voy a decir, porque yo sé que le dicen Mafi. Aquí Úrsula Asta, Paulo Pereira, Leonardo Martín, ¿cómo estás? Hola querida Úrsula, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Leonardo y Pablo, ¿cierto? Sí, Paulo, ahí está. Paulo, bueno, Como São Paulo, un así gusto, es. un abrazo aquí desde Venezuela en este momento. Igualmente. Bueno, muchas gracias por atendernos en esta mañana. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué trazarías sobre lo que ocurrió el 1 de mayo en Colombia? Bueno, creo que ha sido muy importante porque veníamos además de una marcha bastante grande convocada por el uribismo Ujú. que había generado algunas reacciones en esas mafias que son las corporaciones mediáticas colombianas muy eufóricas, Sí. y también hay que decirle algunas respuestas incluso sorprendentes de alguna gente vinculada al gobierno de Gustavo Petro, hablando de autocríticas, etcétera. Mm. Cuando en realidad, bueno, sabemos que ciertamente en Colombia hay un sistema político hegemónico arraigado desde hace más de 2 siglos que sostiene a la oligarquía más violenta del continente en el poder, incluso aunque como ahora pierdan el poder ejecutivo o buena parte del poder ejecutivo y buena parte del poder legislativo, siguen siendo el poder, siguen siendo los que controlan los grandes poderes de facto, y por supuesto sigue intacta la injerencia imperialista dentro de Colombia. Entonces, hablar de una autocrítica necesaria, yo creo que la autocrítica siempre es buena, Ujú. pero que no es la respuesta que tenía que tener esa marcha. La respuesta que tuvo esa marcha creo que fue la correcta, incluso lo posteamos en el momento, aprendimos en Venezuela que cuando la derecha presiona, la respuesta no es ceder a los reclamos de la derecha, sino convocar al pueblo en la defensa de sus propios intereses y más bien acercarse aún más al pueblo. Entonces la marcha del 1 de mayo tiene que ver con eso, una marcha que fue realmente abrumadora para lo normal de una marcha en Colombia, una Ujú. grandísima participación y participación de todos los sectores además. Bien. Entonces fue una respuesta muy interesante a ese triunfalismo de la derecha que se había venido posicionando en los últimos días, Mm. luego de la marcha que ellos habían convocado, ellos y ellas habían convocado Claro. contra, no solamente contra el gobierno de Gustavo Petro, sino contra cualquier posibilidad de avance de poder popular en Colombia. Vamos a escuchar y vamos a ver un fragmentito. Tenemos dos fragmentitos. Le voy a pedir a Nico el primero, donde Gustavo Petro justamente se refería a las trabajadoras y a los trabajadores. A ver, lo compartimos. El mundo obrero grita vida y libertad. Y nosotros, con él, en medio de ese fluir humano, corazón con corazón, hoy Colombia en todas sus plazas, en la multiculturalidad, en lo multicolor, se viste de obrera y obrero, grita como obrera y obrero, siente como obrera y como obrero. Es importante, Mafi, en ese sentido, quizás trazar, y ahí me gustaría preguntarte, no solo algunas de las proclamas de lo que viene planteando Gustavo Petro, sino también por qué está pudiendo hacer en el marco de del gobierno popular que está llevando adelante, justamente también, bueno, con este asedio que describías. Bueno, a ver, en primer lugar, yo no hablaría, no lo catalogaría como un gobierno popular. Bien. Es un gobierno progresista que ciertamente es una gran oportunidad para que el poder popular avance y se consolide en la medida que esté esa voluntad de lucha y esa voluntad de poder dentro del poder popular. Ujú. Porque me parece pues que es bastante ambicioso plantearlo así. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro ha planteado muchas reformas
las cuales no se han podido cumplir, empezando incluso por una muy importante que tú planteabas al principio, hablabas de el último gran levantamiento popular que fue en el 2021, y una de las banderas de la campaña de Petro, que fue la eliminación del escuadrón móvil antidisturbio, violador terrible de derechos humanos, genocida del pueblo colombiano, porque lo que vimos en las calles en el 2021 fue unas masacres producto del proceso genocida que se desarrolla en Colombia y que en esos días alcanzó una curva muy elevada, digamos, ¿no? Quizás sin precedentes en los últimos años, además muy vista. Y ese escuadrón móvil antidisturbio, Petro había dicho en su campaña que lo iba a desintegrar. Y resulta que, bueno, llegado al poder, eso no se pudo hacer, simplemente le cambió de nombre y ahí sigue funcionando el mismo escuadrón móvil antidisturbio. Liberar a los muchachos y muchachas que todavía continúan en las cárceles por haber salido a las calles durante el levantamiento popular en el 2021 es algo que tampoco ha podido cumplir. Claro. Y así en adelante otras reformas que se ha planteado que no se han podido cumplir por muchas razones. Primero, porque recién acaban de sacar de la fiscalía al fiscal uribista, que era el fiscal Barbosa, y se logró con mucha presión, mucho trabajo, incluso también con movilización popular hace poco más de un mes. Segundo, porque realmente el poder dentro del estamento militar, lo que son las fuerzas, lo que llaman la fuerza pública colombiana, también continúa intacto. Es un poder que no es precisamente amable con el gobierno de Pacto Histórico, encabezado por Gustavo Petro, y está también los poderes mediáticos. Entonces, realmente, Úrsula, los avances se han dado, pero han sido parcos en la medida en que hay poderes de facto grandes, empezando porque quizás el más grande y más terrible en los territorios es el poder del paramilitarismo, que no se ha desmontado. Se continúan asesinando líderes y lideresas sociales en Colombia, continúan también las masacres en Colombia, y si bien es cierto que en algunos lugares ha disminuido un poco la intensidad de esos asesinatos y de esas masacres sigue siendo la más alta de América, claro, de nuestra América. Claro. Entonces, estamos muy atrapados en una correlación de fuerza que sigue sin ser favorable, y por eso es tan importante la movilización popular. Quiero ir en breve para ahí, pero voy a hacer un alto primero sobre una partecita más que tenemos para compartir del discurso de Gustavo Petro, que tiene que ver con otro eje muy relevante a nivel geopolítico y quizás también de posicionamientos dentro de nuestra América, que es el anuncio del rompimiento de relaciones con Israel. Pasamos ese fragmento y me gustaría también compartir una mirada tuya. A ver. Esos colores pudieran resumirse en una sola palabra que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia. Esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! 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 Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Creo que hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser
no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Mafi, ¿cómo lees esto en el marco de la situación que vivimos? Y te diría, quisiera ir también ahí, la situación incluso en América Latina respecto de los posicionamientos sobre lo que acontece en Gaza. Bueno, lo dijimos ese mismo día, creo que es lo más revolucionario que ha hecho Gustavo Petro desde que llegó al Poder Ejecutivo, a la presidencia de la República, después de además reconstruir las relaciones con Venezuela. Este rompimiento de relaciones con Israel es bastante delicado para Colombia. Ya se había hablado de dejar de comprarle armamento a Israel, cosa que además los gringos sí respondieron inmediatamente diciendo que no se preocuparan porque ellos le iban a vender lo que Israel no les vendiera. Pero romper relaciones diplomáticas con Israel tiene un alto costo político dentro de Colombia, es una medida muy osada y es muy coherente porque el gobierno de Gustavo Petro se ha levantado sobre el discurso de ser un gobierno de paz. Además ha dicho que comprende la paz de una manera mucho más compleja de lo que tradicionalmente se comprende dentro de Colombia y ha venido levantando permanentemente su voz contra el genocidio en Palestina y eso sin duda es muy interesante. Ahora, yo quisiera recordar que, y me parece siempre importante recordarlo, y aparte tú me hablas de cómo está esa correlación del sionismo en nuestra América, pues que así como Venezuela tiene hace 15 años rotas las relaciones con Israel, o sea, no las tiene que romper porque hay gente que parece que se olvida, entonces ahora cree que Colombia es el único país de nuestra América que las tiene rotas. Cuba tiene más de 50 años porque la rompió en el 73, con las relaciones rotas con el ente sionista. Entonces, Gustavo Petro viene a sumarse ahí. Bolivia también volvió a romper relaciones porque el gobierno de Yanine Áñez las había retomado. Y bueno, por la otra cara de la moneda tenemos a una Argentina que tiene el principal representante del sionismo ahora en nuestra América, un hombre que al parecer está incluso dispuesto a convertirse al judaísmo porque también lo vemos como vestirse como si fuera judío, con tal de poder seguir levantando el discurso del sionismo cuando ya sabemos que ha dicho Biden, no es necesario ser judío para ser sionista porque yo soy sionista y no soy judío. Pero bueno, tenemos un fanático en Milei, un fanático realmente del sionismo israelí, y esas posiciones son las posiciones de la derecha en el mundo. En Colombia el uribismo ha levantado la voz también en defensa de Israel, porque además lo hacen desde los Estados Unidos, en realidad todo el mundo, porque eso es algo que es muy interesante tener claro. Desde el Partido Republicano y desde Trump se han cerrado filas con Netanyahu, con Israel, con el lobby sionista en general. Se ha hecho incluso un guiño al lobby sionista que sabemos es tan importante en las próximas elecciones estadounidenses. Y desde el gobierno de Biden se ha tenido una posición muy tibia, pero que al final vemos en su ala más de izquierda, que por cierto es un ala muy cercana al Gustavo Petro, que es Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, una voluntad de criticar y tratar como un criminal a Netanyahu, lo cual es pertinente, pero no atacar al sionismo. Entonces parece que ahí se le da un salvavidas al sionismo y se va a terminar rompiendo la cuerda por Netanyahu. Ahora, volviendo al tema de nuestra América, romper relaciones con el ente sionista es lo que deberían hacer todos los pueblos de nuestra América, porque nuestra América se ha declarado territorio de paz y no es coherente con la paz apoyar un genocidio. No sé cómo los gobiernos como el de Milei luego van a poder levantar la voz en defensa de algo
que tenga que ver con derecho internacional sabemos. o derechos humanos. Siendo argentinos, bueno, nosotros tampoco sabemos con el Milei y realmente nos sorprende muchísimo. Mafi, Leonardo Martín te saluda. Te quería consultar, decías que es osado romper las relaciones con Israel. ¿Cuál es el peso que tiene en Colombia? Bueno, mencionabas la compra de armamentos, pero ¿qué vínculos, qué lazos hay ahí entre Israel y el poder, más concentrado de Colombia? Todos porque recordemos que Colombia es la plataforma de el terrorismo imperialista en nuestra América, la plataforma de lanzamiento, por su ubicación geoestratégica, por su oligarquía subordinada absolutamente y por otras características económicas, incluso ecológicas, que hacen de Colombia un lugar ideal para convertirse en una plataforma para controlar el continente, toda la región de nuestra América, pero en particular también el sur de nuestro continente. Digamos que, por ejemplo, en nuestra América en el sur es el único que tiene salida a ambos océanos, sí, y es la entrada de norte a sur al Amazonas. Entonces ya llega a ser realmente muy importante Colombia. Entonces, cuando hablamos de una penetración del imperialismo, una base, porque se dice que Colombia tiene 7, 8, 9 bases, no. Colombia no tiene, en estricto sentido, te pueden decir que no tiene ninguna base, porque en realidad Colombia es una base. Y en Colombia están enclavados no solamente los poderes de Estados Unidos y la OTAN, sino que todos los poderes de Israel están también ahí. Israel tiene mucho poder económico, tiene mucho poder político, pero además tiene una permanente acción del Mossad, permanente. No solamente en tecnología, que ya la hay. Hace poco, por ejemplo, entre otras cosas, se desveló que el gobierno de Duque había comprado clandestinamente, en efectivo, en un avión, el sistema Pegasus, que es un sistema de espionaje que ya había sido denunciado, que también se usó en México, que es israelí, pero también hay gran cantidad de contratistas militares privadas en Israel y además directamente el Mossad, directamente militares israelíes han participado en el entrenamiento de grupos paramilitares en Colombia. Y tenemos un escándalo famoso que es el escándalo de Yair Klein, un coronel israelí, pero en realidad sabemos que hay muchas más cosas que no se dicen tradicionalmente, pero la presencia del Mossad además en Colombia tiene que ver con Colombia, tiene que ver con la posición geoestratégica de Colombia, pero también tienen que ver con Venezuela, porque Venezuela se convierte en un objetivo del Mossad desde el año 2009, sobre todo cuando Hugo Chávez rompe relaciones con Israel y entonces tenemos instalaciones satelitales de inteligencia en la frontera de Colombia con Venezuela, manejadas directamente por el Mossad, quien también ha sido parte de todos los ataques que se han hecho desde Colombia contra la revolución bolivariana. Así que el ente sionista en Colombia está muy presente, muy presente, con mucho poder. Hay un tema más que queríamos tratar. Le vamos a pedir a nuestras oyentes, a nuestros oyentes, un ratito para escuchar este fragmento que lo hemos tomado de tus redes sociales, que es una entrevista que realizaste para Huele a Azufre, a Pablo Beltrán, que es el jefe de la Delegación de Paz del ELN, porque bueno, uno de los temas centrales también en Colombia tiene que ver con el diálogo entre el gobierno y el ELN. Queríamos preguntarte por eso, pero me parecía importante retomar esta importante entrevista que hiciste, Mafi, y que da cuenta de primera mano, justamente el testimonio respecto de cómo está esa situación. Compartimos un fragmentito entonces de tu entrevista a Pablo Beltrán. A ver. Sí se convocó el 7º ciclo acá para Caracas, pero terminando una reunión en La Habana a finales de febrero, teníamos esta discusión con la delegación del gobierno. El gobierno abrió 2 mesas, una
esta en la que yo me encuentro, y otra abrió con un grupo que se reclama el ELN en Nariño, en la frontera de Ecuador. Entonces nosotros en La Habana les dijimos, no aceptamos que haya una suplantación del ELN. El ELN hay uno solo, que es este. O sea que ese Frente de Nariño no es del ELN. Ellos dejaron de acatar la normatividad interna y las autoridades internas tienen un proceso disciplinario, no prescribe, y el gobierno, sabiendo a ciencia cierta eso, los acoge, los refugia, los protege y comienza una especie de proceso amañado. Entonces nosotros le decimos, ¿eso qué es? ¿Solución política? Eso es desmovilización, desarme y reinserción. ¿Qué es? Entonces el gobierno lo que nos responde... Bien, hay un fragmento sobre el inicio de esta situación. ¿Qué decir al respecto, Mafi? ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es que tenemos dentro de esa propuesta del presidente Gustavo Petro, quizás la más ambiciosa de todas, no, quizás no, sin duda la más ambiciosa de todas, es lo que se ha llamado la paz total. Y es muy ambiciosa porque la paz total implica lograr la paz con todas las organizaciones armadas en Colombia, y eso incluye a la insurgencia y a las organizaciones de paramilitares y narcotráfico que hacen vida en Colombia, y estamos hablando de gran cantidad de organizaciones. Ahora, la más importante de esas mesas que ha comenzado el gobierno de Colombia en este momento para hablar de paz con todos los grupos armados es la mesa que lleva adelante con el ELN, porque el ELN es la insurgencia más grande y antigua, no de Colombia, de todo el continente en este momento. Por eso tiene una importancia estratégica para Colombia y para el continente lo que se habla en esa mesa. Lo triste es que esa mesa ha llegado a una crisis muy grave, que es la crisis más grave que experimenta la mesa desde que inició, prácticamente a los días de que el presidente Gustavo Petro asumió el poder. Y esa crisis ha impactado en lo que más nos ha entusiasmado de esa mesa de diálogo, que es la participación popular. Entonces, esa grave crisis en la que está la mesa en este momento, que aún sigue sin superarse, está teniendo un impacto en todo ese proceso de participación popular que se ha venido dando en torno a esa mesa, porque lo que se ha definido allí, que lo que se acordó en México entre no solamente ambas partes, sino que además hay unos países garantes y además hay representaciones que no son estrictamente del gobierno y del ELN, sino también hay representaciones en la mesa por parte del gobierno de gremios, incluso gremios de ultraderecha como el gremio ganadero, pero también gremios de comerciantes, y está participando también la Organización de Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal de Colombia, y a través del Comité Nacional de Participación están participando más de 30 organizaciones sociales, políticas de Colombia en esa mesa de diálogo. Entonces, este proceso que es tan importante, que nos ha llenado tanto de expectativas y al que le hemos venido haciendo seguimiento, pues se encuentra en una crisis que creemos puede haber sido incluso generada por las presiones que hay sobre el gobierno de Gustavo Petro, que le han obligado a violentar los acuerdos de la mesa, porque lo que plantea no solamente en la entrevista el comandante del ELN, que es el jefe de la delegación de paz de esa insurgencia, sino que también nos lo plantearon en otra entrevista que hicimos otros actores de la mesa, es que se ha impulsado una negociación paralela con sectores regionales
paralela a la negociación que se hace a nivel central. Y eso, obviamente, iba a tener un impacto negativo en la mesa. Lo que quizás no se previó es que el impacto iba a ser tan grande como este. Y bueno, estamos a la expectativa de que se supere esa crisis, sobre todo para que eso no tenga impacto en la participación popular, porque hay que decir con mucho dolor, por ejemplo, que hace alrededor de 20 días, por ejemplo, una de las personas, líderes sociales, que convocó a un espacio de esa mesa, es decir, esa mesa, cuando digo la mesa, estoy hablando de una instancia donde está gobierno, gremios, la iglesia, la ONU y el ELN. Claro. No estoy hablando de un espacio del ELN, estoy hablando de un espacio, sí, un espacio donde está amplio. Toda esta gente conversando. Un espacio amplio con gran participación, sí. Y con legalidad, además, ¿no? Esa mesa es absolutamente legal. Y entonces, una de las personas que convocó a un espacio afín a esa mesa en su región fue asesinada a los pocos días por los paramilitares en la región. Le dieron unos tiros llegando a su casa. Entonces avanza así el paramilitarismo contra cualquier posibilidad de paz, y eso pues nos duele y nos preocupa profundamente, y por eso creo que es tan importante que ustedes me permitan pues como hablar de esto, porque yo creo que nuestra América tiene que estar también mirando lo que está sucediendo en Colombia. Uno, porque el propio gobierno de Gustavo Petro vive corriendo peligro como gobierno, su estabilidad vive siendo amenazada. Quizás ahora que ha roto relaciones con Israel pueda ser incluso más amenazada todavía. Y dos, porque realmente el proceso de paz de Colombia con P mayúscula, que es paz con justicia social, ecológica, económica, política, jurídica, y paz con P mayúscula de poder popular, le interesa a toda nuestra América, porque va a repercutir sin duda en toda nuestra América esa posibilidad, en tanto ya repercute el hecho de que Colombia es el único país en guerra en nuestro continente, realmente en guerra, sin eufemismo, y que eso lo convierte en la principal plataforma de lanzamiento del terrorismo imperialista en la región. María Fernanda Barreto es a quien escuchan. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. La seguimos pronto. Gracias. Un gran abrazo a ustedes y un abrazo al pueblo argentino, y mucha fuerza, porque hay mucho que resistir. También nuestra América tiene los ojos puestos en Argentina, y con mucha esperanza, solidaridad y amor eficaz por el pueblo de Argentina. Gracias, gracias. Ella es escritora colombo-venezolana y es directora de la plataforma comunicacional Huele a...